de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Gloria a Dios. Así que cuando tenga la palabra, me confirma con un amén y nos ponemos de pie. Damos lectura a la palabra, amén, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34. Amén. Así que, la lectura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Señor, te damos la gracia en esta hora, Señor amado. Gracias por tu palabra, Señor mío, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor mío, que seas tú, Señor mío, ministrándonos, Señor mío, en esta tarde, Padre amado. Te damos la gracia, entregamos en tus manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano, entonces puedo tomar su asiento. Gloria a Dios. Entonces, en este relato encontramos dos historias, ¿no? Dos historias diferentes. Gloria a Dios. Primero se trata de Jairo, su hija, ¿no? Jairo era un principal de la sinagoga y vino a buscar a Jesús para pedirle para que fuera Jesús a sanar a su hija. Y la otra historia es de una mujer que padecía de flujo de sangre. Amén. Entonces, en este relato encontramos dos historias. Amén. Pero en esta tarde quiero ver la historia de la mujer de flujo de sangre. Amén. Así que, gloria a Dios, vamos a enfocarnos en esta historia. Gloria a Dios. Entonces, Jairo vino a Jesús, ¿no? Y le dijo para que vaya a sanar a su hija. Y bueno, Jesús entonces se fue con él, dice. Pero mientras iba, también se fue con ellos una multitud de gente, acompañaba a Jesús y a Jairo, porque Jesús estaba yendo a sanar la hija de Jairo. Amén, gloria a Dios. Y dice que entre la multitud había una mujer, en el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, me olvidó, no le dije el título. Amén. Entonces le puse el título. Ya estoy como el pastor, ¿no? Ya con el título largo. Dice el título: venía a los pies de Cristo con fe y convicción, no con incredulidad. Amén. Entonces es el título. Gloria a Dios. Entonces entre la multitud había esta mujer. No dice su nombre ni tampoco cuántos años tenía, sino que dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Amén. No era cualquier cosa, ¿no? Que estaba padeciendo esta mujer. 12 años
perdiendo sangre continuamente. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Gloria a Dios. Entonces yo me imagino a esta mujer, seguramente estaba flaca, ¿no? Muy flaca, porque no es poca cosa, ¿no? Perder sangre 12 años continuamente, ¿no? Tener flujo de sangre. A mí, así que yo me imagino que esta mujer estaba muy flaca porque ya mucho tiempo estaba padeciendo. 12 años, dice. Gloria a Dios. Entonces en el versículo 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Gloria a Dios. Entonces en su desesperación se iba a todos los médicos que conocía. Se iba por todos lados. Gloria a Dios. Amén. Cuando dice médico, no dice, eso no quiere decir que sea doctores, ¿no? Ella se iba, ¿no? a los curanderos, se iba a los médicos yuyos, ¿no? Recorría por todos lados porque quería ser sana de este azote. Amén. Pero dice la palabra que y nada había aprovechado, antes le iba peor. El famoso dicho, ¿no? Le iba de mal en peor. Gloria a Dios. Entonces había sufrido bastante ya esta mujer. Dice que había gastado todo lo que tenía. No sabemos si tenía mucho dinero, si tenía mucha posesión, si habrá vendido todo. Vendió todo lo que tenía, ¿no? Pero no sabemos si tenía mucho, si tenía mucha posesión. Pero dice que vendió todo lo que tenía. Dice, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Qué tremendo, ¿no? Después de tener muchas cosas, comodidades, y después empezar a vender uno por uno. Gloria a Dios. Entonces me dio una cosa para ir a este médico que le dijeron, te puede curar este médico. Vendía una cosa y se iba ahí. Y nada, no pasaba nada. Entonces otra persona le hablaba y le decía, yo conozco otro lado también que te puede sanar. Vendía otra cosa, se iba, pero tampoco pasaba nada. Tuvo así 12 años, hermanos. Amén. Entonces no era poca cosa la enfermedad de esta mujer. Dice que, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Gloria a Dios. Amén. Así que para que podamos tener una idea, ¿no?, de la enfermedad, yo le voy a explicar así por arriba. El sangrado vaginal anormal, no es el flujo de sangre, el sangrado vaginal anormal tiene varias causas. Puede ser por una infección del útero, puede ser de un aborto o embarazo ectopicio, retención de productos para la concepción luego del embarazo o cáncer del útero, incluyendo cáncer endometrial y cervicouterino. Amén. Entonces todo esto podría ser la causa de esa enfermedad. Amén. Pero entonces, en ese entonces nadie sabía nada, ¿no? Gloria a Dios. Y los médicos no podían hacer nada por esta mujer. Gloria a Dios. Yo conocí a un médico yuyo, allá, mi vecino, el vecino de mis padres, ¿no?, que ya falleció. Y me decía mi mamá que él preparaba siempre un jarabe. Dice, no sé qué, le metía un montón de cosas, y hacía hervir como 2 o 3 horas. Y bueno, eso le daba todo lo que venía, le daba ese jarabe. Y toda la persona venía con diferentes enfermedades, diferentes cosas, ¿no? Pero él le daba la misma cosa, el mismo jarabe. Amén. Así que entonces es una mentira todo eso, ¿no? Cuando uno es esos médicos, ¿no? Es una mentira. Pero uno en su desesperación, cuando quiere ser sano, cuando quiere ser sana, va a cualquier lado, ¿no? Entra por todos lados, va a cualquier lado porque quiere ser sana. Gloria al Señor. Entonces dice que había gastado todo lo que tenía, toda su posesión, pero no mejoraba, le iba peor, de mal en peor. Gloria al Señor. Entonces qué tremendo, ¿no?, lo que estaba pasando esta mujer. En el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Gloria a Dios. Entonces dice, cuando oyó hablar de Jesús. Amén. Entonces finalmente le hablaron de Jesús. Finalmente, ¿no?, después de decirle mucho, ¿no?,
lo mandaba por todos lados. Por fin le hablaron de Jesús. Ya había personas cristianas, creyentes, ¿no?, que sabían lo que Jesús podía hacer en su vida. Amén. Entonces, dice cuando oyó hablar de Jesús. Entonces, alguien le predicó a esta mujer. Alguien le habló de Jesucristo. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿no?, estar pasando esa situación y después alguien te dice que tenés oportunidad todavía. Gloria a Dios, de tener una oportunidad. Que esta vez sí, que tener una oportunidad no es nada falso, ¿no?, sino que hay un hombre que se llama Jesús. Gloria a Dios. Le decía entonces, la gente que le predicaba le decía: sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está sufriendo, y nosotros conocemos a alguien que te puede sanar, que te puede libertar de esa enfermedad. Gloria a Dios. Por eso es importantísimo, hermanos, hablar de Cristo Jesús a las personas, ¿no?, predicar de Jesús, porque hay tanta gente necesitada. Gloria a Dios. Muchas veces no sabemos porque no hablamos, ¿no?, pero hay gente que pasa necesidad, está ahí triste, pero si nosotros le hablamos de Cristo, así como las personas que le hablaron a esta mujer cuando oyó hablar de Jesús, gloria a Dios, por fin le habían hablado de Jesús, ¿no? La gente ya le había comentado que había alguien que podía sanarle, que había alguien que podía hacer un milagro en su vida, y esa persona es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que, entonces, la mujer se le activó en ese momento su fe. Se le activó su fe. Entonces, porque oyó hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Wow, ¿no?, el Hijo de Dios. Ahora sí, seguramente decía esta mujer: ahora sí voy a ser libre, ahora sí voy a ser sana. Amén. Entonces, le activó su fe. Entonces dice: vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente el manto, seré salva. Qué tremendo la fe que tenía esta mujer, ¿no? Gloria al Señor. Ella no dudó, no dijo: no, esto debe ser uno más de esos médicos. No dijo. En ese momento, cuando le hablaron de Jesús, dijo: esta es mi oportunidad. Gloria a Dios. Tenía una fe tremenda que decía: si tan solo tocare su manto, quedaré sana. Amén. No dijo: voy a pedirle que ore por mí, que me bautice, que me abrace, no, sino que aunque sea tocar el borde de su manto, seguramente ya voy a ser sana. Gloria al Señor. Entonces tenía una tremenda fe esta mujer. Gloria al Señor. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria al Señor. Después de tanta aflicción, de tanto estar sufriendo 12 años, y antes le iba mal, en peor, dice la palabra, ¿no? Pero por fin había llegado su momento de ser sana. Gloria a Dios. Y esto es mediante a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gloria a Dios, que está acá en medio de su pueblo, también para bendecir, para sanar a cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Gloria a Dios. Hasta el punto quería llegar. Amén. Entonces, dice que había una multitud, pero todo dice que le apretaban a Jesús. Gloria a Dios, todos le apretaban a Jesús. Entonces, entre la multitud seguramente era todo, no era gente sana que estaba ahí, era gente necesitada también. Pero ¿qué pasó? Dice que tocaban a Jesús, pero nadie más recibió un milagro. Nadie más recibió un milagro, solo la mujer. Por eso me llamó mucho la atención cuando los discípulos le responden a Jesús. Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? La multitud le estaba apretando a Jesús y nadie más recibió un milagro porque estaba tocando a Jesús, porque, gloria a Dios, y nadie más recibió un milagro. Todos los que estaban ahí, la multitud, tenía su necesidad, pero solo había una persona que tenía una fe verdadera. Solo había una mujer que tenía fe. Gloria a Dios. Los otros no sé qué hacían ahí, ¿por qué no recibieron su sanidad? Porque dice que apretaban a Jesús, tocaban a Jesús, abrazaban a Jesús, saludaban a Jesús, pero nadie más recibió en ese momento un milagro.
Gloria a Dios. Amén. Entonces, había incredulidad, ¿no? También en medio del pueblo de Dios. A uno le preguntaba a una persona por qué va a la iglesia y te dice, me voy porque me siento bien cuando voy a la iglesia, pero no sé si voy a recibir un milagro. Yo veo que los hermanos reciben, pero no sé yo si voy a recibir. Venimos muchas veces entonces a la iglesia porque nos sentimos bien, pero no tenemos una fe como para creer que vamos a recibir un milagro. Amén. Entonces eso pasaba en la multitud que había con Jesús. Porque dice que los discípulos le dicen, ¿por qué preguntar quién me ha tocado si ves que todo el mundo te está apretando? Le decían los discípulos. Amén. Entonces, pero él miraba para ver quién había hecho esto. Pero Jesús sabía, ¿no? Jesús decía, pero todo el mundo me ha tocado, decía Jesús, todo el mundo me toca, pero yo sé que hay alguien acá que vino con una fe sincera, con una fe verdadera, decía Jesús. Amén, así que, gloria a Dios. Entonces, me llamó mucho la atención. Por eso decía, ¿no? Que muchas veces la incredulidad, gloria a Dios, la incredulidad, ¿no? Muchas veces obstaculiza nuestro milagro. Muchas veces la incredulidad, gloria, obstaculiza el milagro. Amén, así que, ahí mismo, en Marcos, pero en el capítulo 6, ahí nomás está, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice la palabra, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría a las aldeas de alrededor y enseñaba. Gloria a Dios. Entonces dice Jesús que no pudo hacer muchos milagros. Esto ya es otra historia, ¿no? Dice que no pudo hacer en ese lugar muchos milagros, dice, porque Jesús se sorprendió de la incredulidad de la persona que había. Entonces la incredulidad obstaculiza nuestro milagro. Gloria a Dios. Un incrédulo quiere decir que uno que no se cree las cosas con facilidad, que no tiene fe religiosa. Amén. Entonces un incrédulo es eso, que no se cree las cosas con facilidad. Cuando vos le decís, si vas a la iglesia seguro vas a ser sano. Si vos le decís, si vas a la iglesia vas a ser libre, pero no se las cree, ¿no? Porque no tiene la fe religiosa. Entonces eso es un incrédulo. Aunque muchas veces venimos a la iglesia, seguimos siendo incrédulos. Entonces, así que dice Jesús que entonces no pudo hacer muchos milagros. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Gloria a Dios. No hubo ningún milagro. Jesús tuvo que imponer la mano, tuvo que hacer posición de mano para que ocurrieran los milagros. Amén. No pasó así como pasó con esta mujer, que alguien se fue, lo tocó o alguien quedó sana. No, sino que había incredulidad. Gloria a Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Amén. Así que, gloria a Dios, porque no había mucha fe entonces en ese lugar. Gloria a Dios. Y si no hay fe, no puede ocurrir milagro. Amén. Así que, gloria a Dios. Entonces eso pasaba entre la multitud. Todos le apretaban a Jesús, pero nadie más recibió su milagro. Solo una mujer que vino con fe, ¿no? Y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salvo. Gloria al Señor. Entonces tenemos que venir con fe y con convicción a los pies de Cristo, hermanos amados. Gloria a Dios. Si venimos y si no creemos, entonces no podemos recibir un milagro. Gloria a Dios. Vamos en Mateo capítulo 14, versículos 34 al 36. Mateo 14, versículos 34 al 36. Dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Gloria al Señor. Entonces encontramos más personas que tenían fe. Gloria a Dios. Venía Jesús, ¿no? Y decían, vamos a ver a Jesucristo, aunque sea vamos a tocar el borde de su manto y vamos a ser sanos, decía esta gente. Entonces
venía a los pies de Jesús con fe entonces, y le rogaba que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Alabado sea el Señor. Entonces, Cristo tiene poder. Entonces, Cristo tiene poder y no tiene límite. Entonces, solo depende de nuestra fe. Si nosotros venimos a buscar a Cristo Jesús y venimos a la iglesia con fe, vamos a recibir nuestro milagro. Amén. Gloria a Dios. No solamente cuando estamos enfermos, ¿no? Hay diferentes pruebas, diferentes luchas, cada uno pasamos, ¿no? No solamente cuando estás enfermo, sino las cosas que usted está pasando, el Señor Jesús te puede liberar si usted viene con fe y busca a Cristo Jesús. Amén. Así que le rogaban, dice, le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Gloria al Señor. Ahora volvemos a Marcos capítulo 3, versículo 10. Marcos capítulo 3, versículo 10. Dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenía plaga caía sobre él. Gloria a Dios. Nuevamente encontramos a Jesús haciendo milagros, ¿no? Dice que porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenía plaga caía sobre él. Gloria al Señor. Todo lo que tocaban a Jesús, esa enfermedad, esa plaga que tenía, recaía sobre Jesús. Amén. Así que de esa manera, como dice la palabra, venía a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso, dice la palabra, ¿no? Entonces, así hacía esta persona, venía y dejaba su carga, y Jesús nos llevaba encima toda nuestra carga, toda nuestra enfermedad, como dice la palabra de Dios. Amén. Así que, de manera que por tocarle, cuanto tenía plaga caía sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hasta los espíritus inmundos, ¿no?, se postraban delante de Jesús. Alabado, qué tremendo es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿no? Amén. Así que en Él tenemos que creer, así como hizo esta mujer. Gloria a Dios. Ahora, en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Lucas capítulo 6, versículos 17 y 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, y de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Gloria al Señor, qué tremendo. Dice que los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Gloria a Dios. Y toda la gente procuraba tocarle. Amén. Así que tenemos que tratar de procurar de tocar el manto de Jesús. Estoy hablando espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que la multitud procuraba tocar el manto de Jesús, porque poder salía de él. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, de Jesucristo nuestro Salvador salía poder, dice. Entonces sale poder, tiene poder, entonces nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer como todas estas personas que estamos viendo, ¿no? Querían ser sanos, y para ser sanados de sus enfermedades. Gloria a Dios. Había diferentes enfermedades. Gloria a Dios. Amén. Entonces solo dependía de la fe de cada uno, porque Jesús tiene poder, dice. De él salía poder. Entonces dependía de cada uno de nosotros si teníamos fe o no para ser sanos. Gloria a Dios. Si veníamos con poca fe, como la multitud que acompañaba a Jesús, si le apretamos, le abrazamos a Jesús, pero si no tenemos poca fe, no vamos a recibir ese milagro.
Mas si venimos con esa fe, como tenía esta gente que decía, que procuraban, dicen, procuraban tocarle. Amén. Así que ponía ellos su esfuerzo, la gente ponía su esfuerzo. No debió ser fácil llegar donde está Jesús, porque siempre había una multitud y tenía que hacer espacio, tenía que hacer camino para llegar donde estaba Jesús. Entonces, para recibir nuestro milagro, nos tenemos que estar muy cómodos, ¿no? No tenemos que estar muy cómodos, tenemos que procurar, buscar, no llegar a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Y de esa manera podemos recibir nuestro milagro. Amén. Así que tenemos que procurar. No es estar tranquilos en casa. Hoy no voy a la iglesia, me voy el otro domingo. No, entonces no procuramos, entonces como hacía la multitud de ver a Jesús. No, hoy sí o sí tengo que ir a la iglesia porque yo sé que hoy voy a recibir mi milagro. Amén. Así que tenemos que pensar de esa manera. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo, nuestro Salvador, tiene poder, dice la palabra de Dios. Solo depende de nosotros. Solo depende de nosotros si nosotros le creemos, si nosotros creemos que vamos a recibir ese milagro. Voy a leer de vuelta esto. Dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Gloria al Señor. No solamente venía a ser sanado, sino también quería oír a Jesús, también quería oír la palabra de Dios. Amén. Esa palabra que muchas veces tenemos un espacio vacío en nuestra vida, en nuestro corazón, y esa palabra es la que llena, ¿no? Entonces la gente no solamente venía por un milagro, también venía a escuchar a Jesús, a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Gloria al Señor. Entonces, yo no sé lo que cada uno de ustedes está pasando, hermanos, su necesidad, pero yo le invito a tener fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Dice que Jesucristo, de Él salía poder, de Él sale poder, hasta ahora de Él sale poder. Gloria al Señor. Entonces depende, si nosotros activamos nuestra fe como hizo esta mujer, ¿no?, que estaba padeciendo 12 años, dice, gloria a Dios, cuando oyó hablar de Jesús. Amén. Un día le hablaron de Jesús y creyó, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús. Amén. Entonces, nosotros, ¿cuánto tiempo ya hemos escuchado hablar de Jesús? Entonces, gloria al Señor, nosotros tenemos que creer. ¿Cuántos milagros hemos oído que Jesús hizo, no? No sé qué tenemos que creer para el milagro para cada uno de nosotros también. Gloria a Dios. Ha llegado el momento de recibir nosotros mismos nuestro milagro. No ver a los hermanos dando su testimonio, que recibió un milagro, una bendición. Gloria a Dios, ¿no? Pero le toca a usted también recibir ese milagro. Amén. Gloria a Dios. Y voy terminando, ¿no? Ahí volví en Marcos capítulo 5, versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Gloria al Señor. Anteriormente Jesús había preguntado, ¿no?, quién había tocado su vestido, ¿no? Gloria a Dios. ¿Usted cree que Jesús no sabía qué había pasado ahí? ¿Quién había tocado su vestido? Jesús sabía. Él hizo esta pregunta para que la mujer diera su testimonio y la multitud que estaba ahí puedan escuchar lo que había pasado en ese momento. Entonces, por esa razón Jesús preguntó quién había tocado su vestido. Él ya sabía lo que había pasado, pero lo dijo esto para que la mujer viniera y confesara y diera su testimonio, para que la multitud pueda escuchar. Gloria a Dios. Y de esa manera pueda ser conocido el nombre de Cristo Jesús. Gloria a 30. Entonces, 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Gloria al Señor, tu fe. Amén. Entonces la fe le ha hecho salva, dice a esta mujer. Qué tremendo, entonces, la importancia de tener la fe. Vete en paz, queda sana de tu azote. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, por fin esta mujer había quedado sana después de padecer 12 años. Después de haber padecido en la mano de los médicos tanto tiempo, de haber gastado todo lo que tenía.
pero por fin había llegado el momento de recibir su milagro, porque alguien le habló de Cristo Jesús, alguien le dijo, hay un Cristo poderoso, el Hijo de Dios, que te puede sanar, que te puede libertar, que te puede dar vida. Amén. Entonces ella creyó en ese momento, ella creyó, y fue así que santió su fe, y decía ella, si tan solamente llega a tocar el borde de su manto, seguramente yo voy a ser sana. Amén. Así que le invito a ponerse de pie, hermano. He terminado. Aleluya. Entonces Jesús le dijo, queda libre de tu azote, de su aflicción. No era cualquier cosa lo que estaba pasando a esta mujer. Tenía una aflicción, tenía un azote. Gloria a Dios. Así que Cristo Jesús hizo el milagro en su vida. Amén. Así que de este Cristo que conocemos, que sabemos, y dice la palabra que de Él salía poder, que de Él sale poder. Amén. Así que yo le invito en esta hora, cierre sus ojos, hermano, y yo le invito a tocar aunque sea el borde del manto del Señor.